Nunca imaginé que el amor de un millonario podría ser la única esperanza para salvar a mi hija. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La voz del doctor resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Su condición es crítica, el aire se tornó denso. Las paredes del hospital parecían encoger, atrapándome en un túnel de desesperación. Mi corazón latía fuerte, cada golpe gritaba por mi pequeña. Estaba sola en esa sala fría. El chico de ojos azul profundo y cabello negro azabache no era solo un extraño. Era un faro en medio de mi tormenta. Carla tenía 6 años. Su risa era como música, un canto que alegraba incluso los días más oscuros. Pero todo cambió en un instante. Un maldito accidente en el parque, una caída tonta que se transformó en un diagnóstico aterrador. La imagen de su pequeño cuerpo inmóvil en la cama me martillaba la mente. No podía soportarlo. Mientras las lágrimas caían, recordé cada abrazo, cada palabra dulce de mi hija. Mamá, siempre estaré contigo. Su voz susurraba en mi mente, pero ahora la realidad se acercaba amenazante. La única forma de salvarla era un tratamiento carísimo, y mis ahorros ya se habían esfumado en deudas. Estaba a punto de perder la esperanza cuando conocí a Diego. Él era un magnate de los negocios, un hombre atrapado en un mundo donde el dinero se contaba como si fueran hojas secas. En la gala benéfica, él se acercó a mí, su sonrisa cálida iluminó el frío que había en mí. Hablamos por minutos que parecieron horas, y yo sabía que había algo más en su mirada. Sin embargo, mi orgullo me decía que no podía depender de él. No quiero sentir que debo nada, pensé, pero las semanas pasaron y mi angustia se intensificaba. La salud de Carla era un hilo delgado, una chispa al borde de extinguirse. Una tarde, tras una crisis, decidí dejar a un lado mi desconfianza. Me armé de valor y lo busqué. Diego, necesito ayuda. Mi hija, mi voz se quebró. Las palabras salían entre sollozos. Haré lo que sea, solo dímelo, dijo, y su tono me hizo pensar que había una profundidad en su compromiso. ¿Pero qué precio tendría su ayuda? Mis pensamientos giraban y giraban en un torbellino de preguntas. No podía evitar pensar en el sacrificio que se avecinaba. La gala benéfica me había revelado no solo un recurso, sino un mundo oculto lleno de misterios y secretos. Una pista me llevó a la mansión de Diego, donde las luces brillaban como estrellas artificiales. Cada paso hacia su puerta traía el eco del miedo en mi pecho. ¿Podría confiar en él? ¿Qué tipo de hombre era realmente? Las sombras danzaban en las paredes mientras tocaba el timbre. Un instante después, la puerta se abrió. Diego me miraba con una mezcla de compasión y anhelo, pero en su mirada también había un destello de oscuridad. Una pregunta flotaba en el aire, ¿qué me ofrecería a cambio? La tensión era palpable. Mi corazón latía descontrolado. ¿Te atreverías a cruzar esa línea, a arriesgarte? Recordé el rostro de Carla, su sonrisa iluminando mis días. Ya no había vuelta atrás. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin advertencia. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un dorado melancólico mientras me enfrentaba a Diego, quien me observaba con una mezcla de preocupación y deseo. En ese instante, el peso de la decisión me pareció más grande que un océano. Su mirada había perdido la calidez del inicio, ahora había una intensidad en sus ojos que me hacía temer lo que estaba por venir. Quiero ayudarte, dijo con voz suave, casi como un susurro, pero debes prometerme que serás honesta conmigo. ¿Cuánto necesitas realmente? Sentí un nudo en el estómago. El dolor por la situación de Carla se entrelazaba con el temor a ser vulnerable. Había vivido toda mi vida tratando de ser fuerte, no solo por mí, sino por ella. No puedo solo pedirte dinero, respondí, mis palabras apenas una exhalación.
No quiero sentir que estoy en deuda contigo de una manera que no podría pagar jamás. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo hacer más que solo darte dinero, insistió, dando un paso hacia mí, como si quisiese acortar la distancia no solo física sino emocional que nos separaba. Lo que entiendo, lo que veo en tus ojos no es solo por dinero. Hay algo entre nosotros, y no puedo ignorarlo. La vulnerabilidad había hecho una mella en mi coraza. La idea de abrirme a Diego, de permitirle entrar en mi vida y, por ende, en la de Carla, llenaba mi pecho de incertidumbre. Pero, ¿por qué lo harías?, cuestioné, buscando razones en el que justificaran su deseo de ayudarme. Hay miles de personas a las que podrías ayudar. ¿Por qué no puedo quedarme de brazos cruzados al ver a alguien que está sufriendo?, dijo. Una chispa de determinación iluminó su rostro. Y más que eso, tengo la sensación de que tú y tu hija están destinados a cambiar algo en mi vida. Las palabras me dieron un atisbo de esperanza en medio de un abismo de desesperación. Pero, a la vez, el escepticismo aún brotaba de mis entrañas. ¿Podía realmente confiar en un hombre que parecía tan lejano a mi mundo? Solo necesito saber que no estás buscando algo a cambio, murmuré, sintiendo como el calor de la vulnerabilidad me invadía. Diego dio un paso atrás, la expresión en su rostro cambiando brevemente a la de alguien herido. No hay nada que quiera a cambio, excepto tal vez tu confianza. Te lo prometo. Pero en sus palabras había un ligero temblor que me hizo dudar nuevamente. ¿Sería cierto? ¿O había alguna motivación oculta? Estuve a punto de dar vuelta y marcharme, cargando con el peso del orgullo, pero una imagen de Carla abrazándome con sus pequeños bracitos me detuvo. Sus ojos brillaban con anhelos y sueños, y aquellas noches insones pasadas junto a su cama, educándola, contándole historias y luchando para que nunca sintiera la ausencia de un padre, emergieron en mi mente como un torrente. Tenía que hacer lo que fuera necesario. ¿Puedes conseguir el tratamiento?, pregunté casi en un susurro, sintiendo que lo que se avecinaba era un aceptante giro en mi destino. Sí, puedo, respondió sin titubear. Y en ese momento, vi la raíz de su deseo de ayudarme y que, tal vez, eso significaba que aún había esperanza, aunque la penumbra aún envolvía mis pensamientos. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, el teléfono de Diego vibró intensamente en su bolsillo, rompiendo la atmósfera tensa que habíamos creado. Miró la pantalla, la expresión de su rostro cambió de preocupación a algo más serio. Es un asunto urgente, pero permíteme regresar en un momento, dijo, su voz parecía lejana, como si ya no estuviera aquí y entonces, como un torrente que arrastra todo a su paso, el reflejo de un lado oscuro de su vida nos interrumpió. La expresión en su rostro me llenó de inquietud. ¿Te parece bien si te dejo mis datos y me contactas?, sugirió. Este era un instante de vulnerabilidad entre nosotros, pero tenía un reverso que ya no podía ignorar. Asentí, temiendo por primera vez lo que podía acontecer tras esa puerta abierta. Diego desapareció en el interior de su mansión, dejándome sola, rodeada por la negrura que comenzaba a caer. Mientras esperaba, una mezcla de esperanza y temor se entrelazaba en mi pecho. Nunca imaginé que un amor incipiente pudiera envuelto en tantas dificultades. Pero esos instantes de decisión podían marcar el rumbo de toda una vida. Y aún no lo sabía, pero no era solo el destino de Carla en juego, también el mío y el de Diego. Justo antes de que dejara de escuchar el eco de sus pasos, una nueva incertidumbre se dibujó en mi mente. ¿Quién era Diego realmente? ¿Y qué significaba su ayuda para un futuro que apenas comenzaba a delinearse? El dilema de aceptar su ayuda sin perderme a mí misma me rodeaba como una niebla densa que no podía disipar. Mientras me giraba para salir, una sombra cruzó el jardín. Al mirar nuevamente, vi una figura que me observaba. La angustia me recorrió, haciéndome preguntarme si el verdadero desafío ni siquiera era el tratamiento de mi hija, sino los secretos escondidos que Diego guardaba celosamente. El silencio que siguió a la partida de Diego se hizo palpable, envolviéndome como una manta fría. La figura que había divisado en el jardín se desvaneció rápidamente bajo la sombra de los árboles, pero su presencia había dejado una inquietud latente. No puedo dejar que mi vulnerabilidad me haga perder de vista lo que realmente importa, me recordé a mí misma en un susurro casi inaudible. Las estrellas titilaban en el cielo, testigos silenciosos de mi batalla interna. La noche se adentraba lentamente, dotando al aire de un sentimiento casi mágico, pero no podía permitirme dejarme llevar.
Carla siempre había sido mi prioridad, su risa la luz de mis días, su salud un anhelo constante. Miré hacia la mansión, preguntándome si Diego estaba realmente siguiendo su corazón o si había algo más oscuro en su vida que pronto se revelaría. Seguí caminando, el césped crujía suavemente bajo mis pies, y a medida que avanzaba, la inquietud se transformaba en determinación. Tenía que confrontar mis miedos, no solo por Carla, sino por mí misma. La vida siempre me había enseñado a sobrevivir, no solo a existir. Repetía una frase que había hecho eco en mi mente tras ultrando tantas noches solitarias. Las oportunidades no tocan a la puerta dos veces. Decidí que no me iría sin más. Enfrentaría mis dudas, mis ansiedades. Consciente del riesgo que corría al abrir mi corazón, me di la vuelta y volví a la mansión, mi decisión firme, apretando los puños en mis bolsillos mientras el viento soplaba con fuerza. La luz de la casa iluminaba el camino, sus ventanas brillaban como faros en la distancia. Toqué la puerta, sintiendo como cada segundo se estiraba en una agonía placentera. La madera era fría, casi indiferente a la calidez del deseo en mi pecho. Cuando Diego apareció, su expresión era cautivadora, los ojos llenos de preguntas y algo más profundo. Un abismo de emociones que apenas comenzaba a comprender. ¿Regresaste?, preguntó, su voz resonando como un eco familiar. Necesito saber más, admití sin preámbulos. Sobre ti, sobre lo que te motiva y sobre cómo planeas ayudar a Carla. No puedo aceptar tu ayuda sin entender tu verdadera intencionalidad. La mirada de Diego se tornó seria, y asintió lentamente. Eso es justo lo que quería. Te debo mi historia. Me condujo al interior, donde el ambiente era cálido y acogedor, muy diferente de la frialdad que había sentido en mi interior. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, lo que le daba un toque nostálgico y familiar. Mientras nos sentamos en el amplio salón, el fuego chisporroteaba en la chimenea, creando un trasfondo íntimo que me permitía sentir la gravedad de lo que estaba a punto de escuchar. Mi vida no es como parece, comenzó Diego, manteniendo su mirada fija en la lumbre. Crecí en un mundo superficial donde el dinero lo arreglaba todo. Pero lo que nunca entendí hasta que conocí a personas como tú y Carla, es lo vacías que pueden ser esas posesiones si no hay amor o conexión genuina detrás de ellas. Las palabras brotaban de él con una sinceridad que me sorprendió. Mis guardias comenzaron a caer lentamente, su voz vibraba con vulnerabilidad, una sutil resonancia que me invitaba a escuchar más. A medida que contaba su historia, supe que había sufrido la pérdida de alguien en quien había confiado, una relación desgastada por malentendidos y secretos, pero entonces, a medida que empezaba a abrirse, el brillo de su mirada se intensificó y su voz se volvió más firme. Quiero ayudarte porque tengo la certeza de que, si alguna vez decidí hacer algo que vale la pena, es aquí. Pero hay cosas en mi vida que aún no han salido a la luz y pueden repercutir más de lo que imaginas. Mis sentimientos se enredaban en aquel momento. Su sinceridad me sorprendía y, a la vez, plantaba semillas de preocupación en mi mente. ¿Qué oscuros secretos estaban ocultos en su pasado? ¿Hay algo que deba saber? ¿Algo que me pueda poner en peligro a mí o a Carla si decido aceptar tu ayuda?, le pregunté, la incredulidad de mi propia voz resonando como un eco en la penumbra de la habitación. Antes de que pudiera contestar, su teléfono volvió a sonar interrumpiendo una atmósfera ya tensa. Se detuvo, mirándolo con una inquietud que sentía en el aire. Esa llamada podía cambiarlo todo, en su rostro se dibujó una sombra de conflicto. Lo siento, debo responder, dijo, pero sus ojos revelaban que había algo más que las palabras. La angustia atravesaba su frente mientras se alejaba unos pasos para atender. Mi corazón latía con fuerza. La intimidad del momento se desvanecía, dejando ver la inminente tormenta que se acercaba. Mientras lo escuchaba hablar, reparé en una serie de fotografías detrás de él, imágenes de su vida, de encuentros en lugares lejanos, sonrisas con amigos, pero su mirada permanecía distante, como si en cada imagen se escondiera un fragmento de la historia que aún no estaba dispuesta a conocer. De pronto, sentí que me observaban nuevamente. Al girar la cabeza, vi la sombra que había advertido antes, esta vez más cerca, en las puertas del patio, como si acechara. Mi pulso se aceleró, era como si el mundo entero se hubiera detenido, y lo que estaba a punto de suceder podría deshacer todas nuestras esperanzas. El corazón me retumbaba en el pecho mientras una voz en mi interior gritaba que tenía que tomar valor. Diego, llamé, mi voz temblorosa.
A veces las verdades que evitamos son las que más necesitamos para avanzar. El eco de mi declaración flotó en el aire, justo mientras la figura sombría se acercaba, revelando un rostro familiar que habría querido evitar, una antigua amistad, incluso más complicada, que podría cambiar todo lo que había construido en este nuevo camino. El rostro de Clara, mi mejor amiga de la infancia, se iluminó con una mezcla de sorpresa y desdén al cruzarse con mis ojos. La oscuridad del patio acentuaba la intensidad de su mirada, un resplandor que revelaba tanto el lazo de complicidad que alguna vez compartimos como las sombras de resentimiento que habían brotado entre nosotras a lo largo de los años. «¿Qué haces aquí?», pregunté, en un tono que reflejaba tanta confusión como desconfianza. Diego, aún hablando por teléfono, no pareció notar la tensión que crecía rápidamente en la habitación. Clara dio un paso hacia mí, la expresión en su rostro cambiando gradualmente de sorpresa a preocupación. «No puedes confiar en él», advirtió, como si conociera un secreto que yo aún no había descubierto. «Su pasado está empañado de mentiras y promesas rotas». «No es quien dice ser», mis defensas se alzaron automáticamente. «¿Sabes cuánto cuesta abrirme a alguien, Clara? Si me equivoqué al intentar dar una oportunidad a Diego, lo aprenderé por mí misma». La determinación temblaba en mis palabras. Pero, ¿era esa la verdad? ¿O simplemente estaba peleando contra los ecos de una relación que había significado tanto y que ahora parecía fracturada por el resentimiento? A medida que la conversación se intensificaba, sentí que la presión aumentaba en mi pecho. La idea de que Diego pudiera ser otra decepción como tantas que había enfrentado me ahogaba. Y entonces, en un instante, las palabras de Clara sonaron como un eco de la desconfianza que había alimentado en lo más profundo de mí, una conexión dolorosa con el pasado. «No puedo permitir que Carla se exponga a otra decepción», murmuré en voz baja, consciente de que Clara escuchaba. Al final de su llamada, Diego giró la cabeza hacia nosotras, su expresión cambiando bruscamente al percibir la tensión que pendía en el aire. «¿Qué sucede?», preguntó, la confusión tiñendo sus ojos oscuros. Clara tomó la delantera, su voz temblando con la urgencia de la verdad. «Tu historia no es suficiente, Diego. La gente cambia, pero las cicatrices del pasado son difíciles de borrar. No puedes responsabilizarla de tu carga». Fue una declaración que resonó en mí, aunque el golpe emocional me hizo vacilar por un momento. La habitación se llenó de un silencio denso, y en ese espacio cargado, la realidad de nuestra situación se volvió abrumadora. «¿Qué estás tratando de decirme?», inquirí, sintiéndome atrapada entre dos mundos, cada uno mintiendo en el eco de su necesidad. Diego, con la mirada alzada y firmeza en la voz, respondió: «Estoy intentando ser sincero contigo, incluso si eso significa enfrentar mi pasado. Pero no me creo el villano de esta historia. Se trata de más que solo mí. Carla es una parte de esto. La he estado mirando y realmente creo que puedo ayudarla». Mi corazón se tambaleó entre la angustia y la esperanza. Cada palabra de Diego resonaba en lo más profundo, una promesa de redención o tal vez una advertencia. Si había una conexión genuina, algo que escapaba de un simple interés por hacer las cosas bien. Pero, ¿cuánto riesgo estaba dispuesta a asumir por Carla? La figura de Clara, su mirada desafiante y protectora, me recordaba lo que había perdido junto con nuestras amistades. «Solo quiero lo mejor para ella», respondí, tratando de centrarme en el motivo que realmente importaba. Pero, ¿qué ocurriría si todo esto resulta ser un juego? ¿Si evolucionas en un héroe en mi historia o en un antagonista que amenace nuestro bienestar? «No estoy aquí para jugar con nadie», estalló Diego. «Tu hija necesita atención médica que ella no puede dársela, y yo tengo la capacidad y el deseo de ayudar. ¿Acaso hasta la posibilidad de que alguien realmente quiera hacer algo por ella es tan difícil de aceptar?». Su voz tembló con frustración mientras se cruzaba de brazos, cada músculo en su cuerpo tenso. Antes de que pudiera responder, sonó otra vez su teléfono, esta vez un mensaje que apagó la intensidad de la atmósfera. La mirada que intercambiamos se convirtió en un silencio cargado, como si cada uno de nosotros supiera que este instante podría marcar un cambio significativo. Clara estaba en pie, el desafío aún ardiendo en sus ojos. «No te dejes engañar, por favor». Pero en mí creció un nuevo impulso, una chispa de valentía que me decía que a veces, el amor puede florecer a partir del dolor.
Era difícil discernir lo que era correcto, y la decisión de confiar en Diego podría alejarme de Clara. La tentación de romper el ciclo de desconfianza, de permitir que una nueva forma de amor se adueñara de mi corazón, crecía con cada golpe de mi corazón. Sin embargo, la advertencia de Clara resonaba como un eco perturbador. La verdad podría ser el arma de doble filo que tanto temía, y mientras la noche caía, inundada de incertidumbre y anhelos, supe que la batalla no solo se daría entre la confianza y la desconfianza, sino en el cruce de caminos entre la lealtad de una amistad y la posibilidad de un amor inesperado. Tenía que decidir, y en ese instante la revelación se hizo palpable, mientras la luz del teléfono de Diego iluminaba un mensaje, un contacto que podría desatar una serie de eventos incontrolables. «No puede ser», exclamé al verlo, sintiendo cómo el frío se filtraba nuevamente en mi pecho. El mensaje en la pantalla del teléfono de Diego parpadeaba como una advertencia. «No puedes ocultar la verdad para siempre. La veré el lunes». Mis manos temblaron al leerlo, y un escalofrío recorrió mi espalda. La mención de la verdad abría una caja de Pandora que no estaba segura de querer abrir. ¿Qué escondía Diego? ¿Qué relación tenía con Carla, que amenazaba con regresar su oscuro pasado? Clara, que había permanecido en un silencio tenso, dio un paso hacia adelante, su voz casi un susurro. «Dímelo. ¿Quién es?» La dureza en sus palabras contrastaba con la preocupación que se dibujaba en su rostro. Había visto el cambio en mi expresión, y en su mente, las piezas del rompecabezas se empezaban a unir. No había tiempo para dilaciones. Tenía que actuar. Diego intentó tomar su teléfono, pero retrocedí un paso, como si con ello trazara una línea entre él y toda la historia que no había compartido. «¿Qué significan esas palabras?», pregunté, no solo por mí, sino por la incertidumbre que se instalaba en el corazón de Carla y la fragilidad que me mantenía al borde. «Es complicado», empezó Diego, pero el titubeo en su voz me hizo fruncir el ceño. «He intentado dejar atrás a esa persona. Sherry es alguien de mi pasado que apareció cuando menos lo necesitaba, y aunque estoy dejando eso atrás, ¿la sombra sigue persiguiéndome en Sherry? ¿Por qué aparece en un mensaje sobre tu pasado, en relación con Carla?» La rabia y la confusión invadieron mis palabras. Si él había estado implicado en su vida, en cualquier nivel, eso podría significar un campo de minas que aún no había explotado ella. Diego se interrumpió, y en ese instante débil, vi que realmente estaba luchando contra algo más grande que el simple dilema de la verdad. «Todavía me vincula. Estaba en contacto con ella porque me pidió ayuda. A veces, la gente regresa de formas que no anticipas». Las preguntas revoloteaban en mi mente. Era doloroso escuchar a alguien a quien había comenzado a abrir mi corazón de esa manera, hablar con una complicidad creada por el miedo. «¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Te importa realmente lo que pienso, o solo vas a aprovecharte de la situación para conseguir lo que quieres? Te prometí sinceridad, y pensaba que eso incluiría un periodo de confianza. Pero está fuera de mi control. No puedo irme de este mundo y dejar que la gente a la que amo se vea atrapada en este infierno de mi pasado». Su voz, desgarrada, resonó en la cocina. Era un clamor de deseo por redimirse, pero la parte cegadora de mi emoción no podía perdonar tan fácilmente. Mordí mi labio, sintiendo que tenía que actuar con cautela. «¿Cómo estoy segura de que tienes razón? ¿Cómo sé que esta no es otra mentira? Porque estoy aquí. Estoy dispuesto a luchar y ser parte de la vida de Carla, pero lo que estoy dejando atrás necesita ser tratado. De lo contrario, todos seremos víctimas de un juego que no elegimos». Las palabras resonaron en mi interior, una mezcla de esperanza y miedo que hacían estruendo en mi pecho. ¿Y si, de alguna manera, Diego representaba la luz en medio de mi tormenta? Pero a su vez, las sombras que proyectaba se entrelazaban con la protección de Clara, hija de mis años de amistad. «De algún modo, también eres parte de esto», añadí, mirando a Clara, quien seguía tensa y buscaba una señal de claridad entre la confusión que nos rodeaba. «Ambas hemos cargado con el dolor del pasado. No puedo dejar que esto se interponga entre nosotras. Carla necesita saber que siempre seremos sus protecciones. Pero tú y yo creo que ya empezamos a estar demasiado apegados a los secretos que guardamos». La atmósfera se tornó densa cuando miré a Clara, sus ojos ardiendo como brasas.
No tengo la intención de perder a la única amiga que me queda, respondió. Encontró la voz después de un largo silencio, su furia y desgano mezclándose. Pero hay más en juego de lo que parece, mi corazón se aceleró. La habitación parecía girar mientras contemplaba el abismo en el que nos encontrábamos, un lugar en donde la confianza era un espejismo y la traición estaba al acecho. Siento que este es el momento en que las decisiones se toman con el vientre y no con la cabeza. Entonces, un nuevo mensaje vibró en el teléfono de Diego, y mi pulso se cortó. Es de Cherry, informó, y en su voz había una mezcla de angustia y resignación. La sala se llenó de un pálido rayo de claridad, como si las sombras en la habitación se tambalearan al borde de una inminente tormenta. Al recibir la información que podría definir el futuro de nuestras vidas, la sombra de la traición brilló intensamente, preguntándome si realmente estaba dispuesta a enfrentar no solo el pasado de Diego, sino también el mío. Con cada latido, la pregunta quedó formalmente sellada en el aire, un eco que resonaría con el tiempo. ¿Te atreverías a saltar a lo desconocido por amor? El cliffhanger se hizo presente y supe que debía elegir mi camino, lo que significaba arriesgarme al inevitable dolor que ya había conocido, pero este sentimiento de amor no deseado agitaba un nuevo fuego en mi interior. La pregunta permanecía en mis labios mientras miraba a Clara, a Diego, y me daba cuenta de que a veces el amor se presentaba como una apuesta, una danza en el borde de lo desconocido. El sonido del mensaje entrante rompió el silencio tenso que se había apoderado de la habitación. Todos los ojos se concentraron en el teléfono de Diego, los latidos en mi pecho resonando en un ritmo frenético. La incertidumbre de lo que habría en la pantalla me invadió la mente como un remolino. ¿Lo vas a leer?, preguntó Clara, y su voz temblorosa traicionó la fortaleza que intentaba proyectar. Ella también sabía que todo podría cambiar con una simple palabra escrita. Diego se movió lentamente, alargando la mano hacia el teléfono, como si fuera un artefacto explosivo a punto de estallar. El sudor brillaba en su frente mientras leía el mensaje, y cuando sus labios se cerraron en una línea tensa, su rostro se tornó más sombrío. Es peor de lo que pensé, admitió, su voz un hilo desgastado. Cherry está viniendo a la ciudad. Dice que necesita hablar conmigo, y que tiene información sobre Carla. El aire se volvió pesado, y una sensación de peligro se instaló en mi estómago. ¿Qué clase de información? La pregunta salió de mis labios casi como un grito, un reflejo de la desesperación manifestándose en mi interior. ¿Acaso eso significa que Carla está en peligro? No lo sé. Solo que necesita verme, respondió él, hundido en un torbellino de emociones. Lo último que quiero es arrastrarlas a esto, pero no puedo simplemente ignorarla. Su inminente regreso me hace sentir como si estuviera en una cuerda floja, y no puedo arriesgar la seguridad de ustedes. Clara dio un paso hacia adelante, una chispa de determinación en su mirada. Diego, este es tu momento para elegir. No podemos permitir que lo que hay entre ustedes afecte a Carla. Si realmente quieres ser parte de su vida, debes confrontar tu pasado. De lo contrario, nos arrastrarás a todas con tus secretos. La valentía de Clara resonó en mí, encendiendo un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Tal vez deberías llevarnos contigo, añadí, sorprendida por mi propio deseo de enfrentar lo desconocido. Si Cherry tiene información que nos afecte, entonces tenemos derecho a saberlo. No podemos quedarnos aquí, en la incertidumbre. Diego se quedó mirándonos, como si pasara por un torbellino interno de lucha. Pero eso puede ser peligroso. No puedo ponerlas en riesgo. ¿Y qué hay de la elección que tenemos que hacer? Clara insistió, su voz firme como el acero. Siempre hemos estado al margen del dolor que otros han traído a nuestras vidas. Ahora, tenemos que enfrentarlo juntas. Si vamos a proteger a Carla, no podemos seguir ocultándonos detrás de la incertidumbre. El frágil hilo de confianza que habíamos tejido comenzaba a florecer, y su propuesta comenzaba a cobrar sentido. El respaldo de Clara me inspiró, y una conexión profunda de complicidad se formó entre nosotras, un poderoso recordatorio de que no estábamos solas en esta lucha. Acepto, dijo Diego. Haremos esto juntos. Pero debo advertirles que Cherry puede revelar cosas que no están listas para oír. Su llegada cambiará todo lo que creíamos saber. El aire en la habitación se volvió electrizante con la promesa de lo que vendría.
Decidí que esta confrontación era necesaria, aunque la idea de enfrentar la verdad me aterraba. Sin embargo, también sentí un leve destello de esperanza. Esta podría ser la salida, la manera de liberar a Carla y a nosotras de los fantasmas del pasado. «Demonios, no puedo creer que estemos en esto», murmuré, aunque la adrenalina comenzaba a fluir en mis venas. La determinación brotaba en mí como una flor desafiante en un desierto. Daremos este paso, y luego lo que venga enfrentaremos eso juntas. En su intensidad, nuestras miradas brillaron con una mezcla de coraje, amor y miedo. La realidad comenzaba a hacerse más tangible con cada decisión que tomábamos. Era un acto de fe en el que nos embarcábamos, un lazo que se fortalecía a medida que nos acercábamos a la verdad. Entonces, que sea así. Nos prepararemos para su llegada, dijo Diego, su pesadez aliviándose levemente. Pero el eco de sus palabras también llevaba el peso de lo desconocido y el riesgo que esto representaba no podía ser desestimado. Mientras los minutos transcurrían, la ansiedad se transformaba en una energía palpable. La llegada de Cherry representaba una tormenta imprevista, y era difícil predecir en qué dirección soplarían sus vientos. Al cerrar la puerta de la cocina y contemplar la oscuridad del pasillo, una ola de frío recorrió mi cuerpo. A medida que miraba a Clara, a Diego y la imagen distante de Carla corriendo libre, la carga del futuro dejó de ser una condena y se convirtió en un desafío. En ese instante, supe que la vida que había construido hasta el momento se tambaleaba en el precipicio de una elección. Tenía que encontrar la valentía no solo para afrontar el pasado, sino también para comprender que en medio de la confusión, el amor también podía ser una brújula. Y así, el eco de una inquietante revelación resonó en mi mente. ¿Estás lista para el impacto que esto podría causar en tu vida y en la de Carla? Una pregunta sin respuesta, que quedó flotando en el aire mientras nos preparábamos para lo que estaba por venir. La noche avanzó y, aunque la casa estaba sumida en un silencio inquietante, cada uno de nosotros lidiaba con sus propios fantasmas. La ansiedad anidaba en mi pecho como una ave enjaulada, insistente y algodonosa. Mientras miraba a Diego y Clara, podía sentir que estábamos al borde de un precipicio. La idea de enfrentarnos a Cherry despertaba en mí no solo miedo, sino también un deseo profundo de protección, no solo por Carla, sino por la propia vida de Diego. El cielo se oscurecía a medida que la gravedad de la situación parecía atraer nubes de tormenta, tanto fuera como dentro de mí. Debemos organizar nuestros pensamientos, propuse, intentando parecer más serena de lo que me sentía. Si Cherry viene, deberíamos decidir cómo abordarla. No podemos entrar en esto sin un plan. Clara asintió, su expresión grave. Creo que deberíamos hablar de las posibles consecuencias. Si lo que dice Cherry es cierto, ¿es posible que haya más de lo que parece a simple vista? ¿Qué tipo de consecuencias? Diego preguntó, sus ojos oscureciéndose ante la idea de un potencial enfrentamiento que podría desatar el caos entre nosotros. Tal vez esté relacionado con el pasado que compartes con ella. Tal vez haya cosas que todavía no sabes sobre Carla o sobre ti mismo, Clara respondió, su voz llena de una mezcla de compasión y firmeza. Diego se enderezó, la tensión volviendo a marcar su rostro como una sombra torva. Si hay algo que no sé, debo saberlo. Pero también es necesario que entiendan que Cherry puede usar eso en contra de nosotros. Ella es manipuladora. Un silencio pesado se instaló, y mi mente comenzó a divagar. Recordaba las escasas ocasiones que había oído mencionar a Cherry. La inseguridad que la rodeaba siempre había sido palpable. Su aura de misterio y peligro nunca había sido algo que deseara explorar. Pero ahora, esa figura nebulosa se convertía en una realidad tangible, y estaba dispuesta a cruzar nuestro umbral. Tal vez deberíamos intentar entender sus motivaciones, sugerí, disimulando el temblor en mi voz. Podría ser que, en el fondo, no quiera hacer daño. Quizás su regreso es una búsqueda de redención o, al menos, una necesidad de esclarecer lo que pasó. ¿Y si no es así? Clara insistió, sus ojos brillando con un desafío valiente. Podría venir a destruirlo todo. La pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestas a arriesgar para proteger lo que queremos? Diego se pasó las manos por el rostro en un gesto cargado de frustración. No quiero que se convierta en una batalla. La última cosa que necesito es que Carla se entere de toda esta situación. Si ella piensa que Cherry puede volver a su vida, solo traerá más confusión.
La preocupación se instaló en mi pecho como un hierro candente. Carla había estado lidiando con tanto ya, una nueva tormenta podría ser devastadora. Debemos protegerla a toda costa, afirmé, sintiendo la urgencia elevándose en mi voz. Ya hemos enfrentado demasiado. No podemos dejar que el pasado arruine nuestro futuro. La determinación en mis palabras resonó con Clara y Diego, un eco palpable de nuestras intenciones. Si Cherry viene con información crucial sobre Carla, debemos escucharla. Pero también debemos estar listas para rechazar lo que podría ser una traición, Clara concluyó, su voz firme. Entonces, si vamos a hacerlo, que sea con valentía, dijo Diego, tomando una respiración profunda que resonó como un tambor en la habitación. Con un movimiento decisivo, guardó el teléfono en su bolsillo. Nos prepararemos para su llegada mientras el silencio se apoderaba de la habitación una vez más. Los cuatro sabíamos que este era solo el principio de algo que cambiaría nuestras vidas. Una inquietante mezcla de emoción y temor se arremolinaba dentro de mí mientras pensaba en lo que enfrentaríamos. Sin embargo, en lo más profundo, sentía una chispa de esperanza. Si podíamos salir airosos de esto, podríamos ser más fuertes y más unidas. El reloj marcaba la medianoche cuando, de repente, una notificación iluminó la pantalla del teléfono de Diego. Un nuevo mensaje había llegado y todos los corazones latieron al unísono. Es de ella, murmuré, el eco de la ansiedad reverberando en cada palabra mientras Diego palidecía. ¿Qué dice? Clara preguntó, casi en un susurro que reverberaba en la tensión del aire. Dice que está aquí, Diego dijo con voz temblorosa, como si estuviera descubriendo un secreto oscuro. Y que ya tenemos menos tiempo del que pensamos. El pánico se desbordó en mis venas, y el mundo pareció girar bajo mis pies. La amenaza era inminente, y todo lo que deseaba proteger estaba a punto de tambalearse. ¿Estábamos listas para enfrentar la tormenta que se avecinaba? ¿Era el amor, incluso el de un millonario, suficiente para salvar a Carla del peligro que se acercaba? Las preguntas se amontonaban en mi mente, y no podía evitar sentir que nuestro viaje a la verdad apenas estaba comenzando. El aire se volvió denso, la atmósfera vibraba con una ansiedad palpable que se adhería a nuestra piel. Con un movimiento automático, me acerqué a la ventana, escudriñando la noche oscura en busca de señales. Las luces parpadeantes de los faroles de la calle parecían danzar nerviosamente, como reflejando nuestras emociones. ¿Quién era realmente Cherry y qué quería de nosotros? Diego, aparentemente atrapado en lo más profundo de sus pensamientos, se pasó la mano por el cabello. Su mirada se centró en algo distante, completamente desconectada de la realidad inmediata. No puedo evitar sentir que se avecina un cambio, murmuró, su voz casi inaudible. Todo lo que hemos construido, todo lo que hemos luchado por mantener, ¿podría todo desmoronarse por una sola persona? Sus palabras cortaron el aire, como si cada sílaba fuera una cuchilla que profundizaba mi inquietud. Recordaba los días oscuros antes de que Carla entrara en nuestras vidas, como cada desafío nos había unido y me hacía sentir que podíamos superar cualquier tormenta. Pero la llegada de Cherry representaba no solo un reto, sino una amenaza real que podría dividirnos. Debemos ser fuertes, juntos, interrumpí, tratando de infundir coraje en nuestras palabras. Sin embargo, mi voz sonó más como un rezo que una afirmación. Si enfrentamos esto como un equipo, tal vez, solo tal vez, podremos encontrar una manera de lidiar con ella. No permitiré que su regreso destruya lo que hemos creado en esta familia. Clara se movió hacia Diego y le puso una mano en el hombro. Un gesto de apoyo reconfortante en medio de la tormenta emocional. Tienes razón. No solo dependemos de ti, Diego. Todos tenemos un papel en esto. Miré a Clara, agradecida por su valentía. Este era un momento crítico, y cada uno de nosotros debía estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente, pero en mi interior una voz persistente comenzaba a cobrar fuerza. ¿Dónde estaba Carla en todo esto? La niña que había pasado por tanto, que había encontrado su lugar con nosotros. La idea de que Cherry pudiera interferir con su vida nuevamente me llenaba de un terror primario. ¿Habría algún rastro de la mujer que una vez conocí, o sería un monstruo que había emergido de las sombras? Al mismo tiempo, reflexionaba sobre el amor que había crecido entre Diego y yo.
Su apoyo, a lo largo de todas estas tormentas, había sido un faro de esperanza en medio de la oscuridad. ¿Pero sería suficiente ante el símbolo del caos que era Cherry? «¿Pero, qué vamos a hacer ahora?», preguntó Clara, rompiendo el hilo de mis pensamientos. «Necesitamos un plan concreto, algo que nos dé claridad». La inseguridad se hizo presente nuevamente. La incertidumbre sobre lo que Cherry podía revelar nos mantenía atados. «Tal vez debemos reunirnos y prepararnos emocionalmente», propuse, «fortalecer nuestro vínculo antes de que tenga que enfrentarnos a ella». Diego asintió. «Eso es lo que necesitamos. Un espacio seguro en el que podamos hablar de lo que sentimos, de los temores que tenemos». Aparentemente, estamos todos abrumados por lo que podría suceder. Comenzamos a compartir nuestros pensamientos, girando en torno a lo que Cherry podría intentar sacar a la luz. La conversación fluía, como si cada uno de nosotros estuviera derribando un muro de temor mediante la apertura. Pero a medida que extraíamos nuestras vulnerabilidades, la puerta del miedo se entreabría aún más. ¿Qué tal si ella trae a Carla de vuelta a su vida de una manera que no podemos controlar?, dijo Clara con el ceño fruncido. «¿Y si se convierte en una figura que no podemos eliminar?». «Eso no va a suceder», insistí, pero la franqueza de mi voz parecía quebrarse al pronunciar las palabras. «Carla es nuestra y haremos lo que sea necesario para mantenerla a salvo». El tiempo parecía detenerse. Nos miramos unos a otros, conectados por un hilo invisible de compartidas preocupaciones y promesas de amor. Sin embargo, un nuevo mensaje iluminó el teléfono de Diego, y no pude evitar que el corazón se me acelerara. Tal vez era un aviso más de Cherry, un recordatorio escalofriante de lo que se avecinaba. Diego lo miró, su rostro reflejando la preocupación que todos compartíamos. «Es un vídeo», dijo, y su voz estaba llena de un terror palpable. «¿Debemos verlo juntos?». La atmósfera se tornó pesada a medida que procesábamos lo que significaba ese mensaje. El eco de una decisión inminente resonaba entre nosotros, y su peso se sentía abrumador. «Sí», afirmé, sintiendo como la sombra de Cherry se acercaba aún más, marcando su presencia en nuestra vida. «Necesitamos afrontarlo ahora». La luz azul de la pantalla nos envolvió, y mientras todos nos acercábamos, el destino que habíamos elegido pareció doblarse ante nosotros. Un instante y un acto de valentía podían cambiarlo todo, porque Cherry ya no era solo un eco del pasado, era una tormenta que comenzaba a azotar nuestras vidas. Los ojos de Diego se encontraron con los míos en un fugaz instante de compresión colectiva. ¿Era este un enfrentamiento al que no nos habíamos preparado? La bola de incertidumbre giraba rápidamente y con un gesto imperceptible, comprendí que estábamos listos para enfrentarlo, juntos. La pantalla del teléfono iluminó nuestros rostros, reflejando una mezcla de ansiedad y determinación en la penumbra de la habitación. Diego apretó el botón de reproducción y la imagen cobró vida. La primera escena era un breve destello de luces brillantes y una melodía suave que resonaba como un eco lejano. Pero no tardó en convertirse en un mensaje aterrador. «Cherry», sonriendo con una seguridad que me revolvía el estómago. «Hola a todos». La voz de Cherry flotaba en el aire, envolviéndonos con una confianza que desbordaba. «He estado pensando en cómo puede ser retador el camino de la vida, pero creo que siempre hay forma de volver a casa». La pantalla mostraba imágenes de ella con un niño que no reconocí, jugando y riendo. Momentos capturados que parecían extraídos de un álbum familiar perfecto. Mi pecho se oprimió, el dolor de la posibilidad, de lo que pudiese significar, me atravesó como un rayo. «¿Verás? La vida está llena de oportunidades», continuó. «Carla y yo estamos más conectadas de lo que ustedes podrían imaginar. Tengo mucho que ofrecerle». La insinuación en su voz era clara, su regreso no solo desataría recuerdos, sino que podía invocar dilemas que habíamos resuelto con tanto esfuerzo. «Apágalo, Diego», pedí, mi voz saliendo entrecortada. La calma que había visto en sus ojos se desplomó, reemplazada por la tormenta que se desataba en mi pecho. Pero él se quedó inmóvil frente a la pantalla. «No, necesitamos entenderla», respondió, su tono firme, como si se resistiera a la necesidad de protegerme del dolor. Las imágenes continuaron, mostrando a Cherry rodeada de un ambiente de amor y felicidad, cada imagen un desafío contra la vida que habíamos construido. Mi mente giraba en un torbellino.
¿Cómo podía enfrentarnos con esa apariencia de certeza? Ella no puede regresar así como así, murmuré, sintiéndome impotente, al mismo tiempo, furiosa. Ella no puede destruir lo que hemos hecho, Diego insistió, su determinación era un faro en medio del caos. Pero, sin embargo, las palabras parecían perderse en un ecosistema de duda. La conexión entre ellos, evidenciada en pantalla, me hizo cuestionar no solo a Cherry, sino la fortaleza de nuestra propia unión. ¿Qué pasaría si Carla decidía buscar sus raíces en lugar de aferrarse a nuestra familia? La idea era como un hacha de doble filo, partía mis viejas creencias a la mitad. ¿Y si ella se lo presenta como una oportunidad?, sugirió Clara. Su voz un murmullo quedó como la brisa que acaricia la piel. Quizás eso le gustaría a Carla, ¿no? Para mí, sus palabras eran un eco que retumbaba en el fondo de mi mente, como una invitación a cuestionar la idea de nuestra familia como un refugio seguro. La tensión se palpaba en la habitación como un hilo tenso a punto de romperse. No, respondí, buscando aliento. Carla necesita estabilidad. Ella ya ha sufrido demasiadas pérdidas. La verdad se encarnaba en mi preocupación. La niña inocente que había encontrado su hogar no debería enfrentarse a los fantasmas del pasado. Pero al mirar a Diego, noté su angustia. Era su lucha también. Una parte de él había sido moldeada por lo que Cherry significaba en su vida. No podemos olvidar que Cherry fue parte de su vida, de nuestro pasado, dijo él suavemente. Quizás no haya una manera de despojarnos de eso. Un silencio pesado se cernió entre nosotros, marcando la distancia que comenzaba a abrirse. Era una conexión que se sentía peligrosa, desbordándose de trayectorias no elegidas. En ese momento, decidí que no iba a permitir que el distanciamiento nos debilitara. Si la confrontamos, lo haremos como un equipo, como siempre hemos hecho, afirmé, con el corazón latiendo fuerte. Y si llega a ser un desafío, lo enfrentaremos. Soy responsable por Carla, clarificó Diego, su voz firme pero vulnerable. Debemos encontrar la manera de protegerla. En sus ojos vi un destello de reconocimiento, una chispa de resolución que palpitaba en el aire. Clara, asintiendo, comenzó a trazar un plan. Podemos prepararnos, hablar con Carla y compartir nuestros miedos. Pero también deberíamos pensar en lo que podría hacernos fortalecer. El camino de nuevas conexiones comenzaba a vislumbrarse, incluso en la desastrosa llegada de Cherry. El teléfono vibró de nuevo, un segundo mensaje de Cherry haciendo eco a nuestra vulnerabilidad. ¿Deberíamos escuchar lo que dice?, preguntó Diego. La voz de Cherry me atravesó como una flecha, su tono un veneno que intoxicaba la emoción ya agitada. La idea de su influencia me aterraba. El teléfono iluminó sus palabras en la pantalla. Mi regreso no es solo para ustedes, es por Carla. Necesito que entiendan. Hubo algo en sus palabras que resonaba con una delicadeza provocativa. ¿Era una promesa o una amenaza? Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más, Diego giró hacia mí, su mirada un rayo de claridad en medio de la confusión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque no podemos permitir que decida por nosotros. Su voz era firme, llena de la chispa de poder que necesitábamos. Sin embargo, la única certeza era la que se sentía en la incertidumbre de la decisión inminente. Este no sería un camino fácil, el futuro se drenaba de desconfianza, pero aún así, sabíamos que en nuestras manos recaía el poder de cambiar el destino. La decisión de enfrentar a Cherry era inevitable, pero la pregunta flotaba ardiente y viva. ¿Sabríamos manejarnos en el caos que ella traería o sucumbiríamos a su influencia? Mientras pensaba en eso, el eco de su mensaje resonaba profundamente. En medio de la tormenta, un nuevo destello de esperanza iluminó mi corazón. Algo dentro de nosotros anhelaba luchar y mantener a nuestra familia unida, sin importar las sombras que amenazaran con arrastrarnos hacia la oscuridad. Era una mañana gris cuando el timbre sonó. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era el momento que temíamos y, a la vez, deseábamos, el momento de enfrentar la verdad. Miré a Diego, quien mantenía su expresión serena, pero podía notar la tensión en su mandíbula. Clara se había preparado durante toda la noche, y yo aún sentía el ardor de la incertidumbre en mi pecho. ¿Listos?, pregunté, aunque mi voz sonaba más como una súplica que una afirmación.
La respuesta se dibujó en sus caras. Ambos estaban tan listos como podían estar, pero el miedo era palpable. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura familiar de Cherry. La luz del día se colaba a su alrededor, creando una imagen casi etérea, pero el eco de nuestra historia estaba a punto de vibrar en esa habitación. Ella sonrió, y en ese instante sentí que el tiempo se detenía. «Hola, Diego». «Hola a todos», dijo con un tono como si todo estuviese en calma. Pero detrás de su mirada había un rayo de tormenta. «Vine por Carla». «Necesitamos hablar», las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Carla, esa palabra invocó un sentimiento de sobrevivencia. «No puedes estar aquí solo por eso», respondí, tratando de aferrarme a la fortaleza que había cultivado en estos meses. «Lo que has hecho, lo que has causado no se puede borrar de un plumazo». En ese momento, el rostro de Cherry se endureció. «No estoy aquí para discutir el pasado, estoy aquí para ayudarla». Su mirada era desafiante, y aunque la rabia burbujeaba dentro de mí, una parte de mí se cuestionaba si había algo más detrás de su propuesta: ¿ayudarla? ¿Siquiera te importa lo que le haya pasado? La ira brotó de mis labios, su sombra era demasiado pesada y protectora de lo que había construido para permitir que su decepción nos persiguiera. Diego dio un paso hacia adelante, y su voz se hizo firme. «Cherry, te pido que no te interpongas. Carla ya ha estado sufriendo demasiado. Lo último que necesita es abrir una herida más profunda». La tensión entre ellos era innegable. Era el eco de un pasado que se negaba a desvanecerse. «El pasado no puede ser ignorado», respondió Cherry, la sensación de control pareciendo vacilar en su rostro. «Carla y yo tenemos una conexión más fuerte de lo que imaginarías. Ella merece saber la verdad sobre su familia, sobre por qué todo ocurrió». Cada palabra que pronunciaba era un golpe directo a mi corazón. Iba a decir algo más, algo que podría cambiar todo, un secreto escondido que me había atormentado a mí también. «¿Cuál verdad?», exigí, con cada fibra de mi ser pidiendo respuestas. Las palabras se enredaban en el aire, llenando de confusión el espacio entre nosotros. «¿De qué hablas? ¿Acaso crees que se necesita más dolor?». Bahía se hizo en silencio, como si el universo entero estuviese golpeando su pecho. La mirada de Cherry se suavizó brevemente, dejando ver una pena oculta. «Me importaba. Y lamento lo que pasó, pero Carla tiene el derecho de conocer su historia. Necesitamos piso para sanar». Claramente sorprendida, no sabía si debía creerle. «¿Nos estás pidiendo que la traigamos de regreso a tu vida? ¿O simplemente quieres que esté allí mientras tú continúas en la tuya?». La pregunta escapó de mí, brillante y dolorosa. «Quiero ayudarla a recordar. Ella también tiene que saber sobre los momentos buenos y los malos», Cherry suplicó, como si cada palabra fuera también una carga para ella. Una parte de mí quería creer que podía haber un modo de reconciliar lo inconciliable, pero a medida que cada segundo pasaba, podía sentir que las puertas que había cerrado abriéndose de nuevo, desatando un caos que estaba decidido a no seguir enfrentando. «Con tus mentiras», exclamé. «No podemos entregar nuestra hija a la confusión». Las emociones explotaban como fuegos artificiales, dolorosos y hermosos en su propia batalla. «Esta no es solo tu decisión», Cherry contestó. El desafío en su voz pronto se convirtió en una confesión. «Carla necesita la parte de su vida que yo puedo ofrecerle. Yo fui quien la conoció antes y quien se preocupó por ella cuando tú no estuviste». La revelación trajo un frío helado por mi columna. «¿No puedes ver lo lejos que hemos llegado? Carla tiene un hogar aquí. No tiene que volver a una vida llena de secretos», insistí, el control de mi voz tambaleándose. Pero entonces Diego dio un paso adelante, hackeando el silencio que seguía. «No estoy aquí para dejar que las sombras de nuestro pasado decidan el futuro de Carla. Cherry, puede que tengas un vínculo, pero nosotros hemos sido su familia en este tiempo y nunca vamos a dejar que eso cambie». Las palabras volaron desde su corazón, directas y sinceras. La mirada de Cherry se ablandó por un segundo antes de que su expresión se endureciera nuevamente. «Si no lo hacen, se arrepentirán. Esta es la oportunidad para que Carla conozca la verdad detrás de su historia». Un nudo se formó en mi garganta a medida que el significado de sus palabras se asentaba. «¿La verdad?
¿Acaso piensas que construir sobre las ruinas es la razón por la que estás aquí? Carla debe saber su historia completa, replicó Cherry, antes de girar y rumbo a la puerta. Allí estaré si deciden abrirle la puerta de nuevo, si no, renegarán de lo que realmente es su familia. Encajó a la mente como una advertencia, el eco de su visita resonando en el aire mientras se marchaba. El instante se hizo pesado, como si el destino estuviese sellado en un pacto que habíamos creado todos juntos. ¿Qué fue eso?, preguntó Clara, demacrada, que había permanecido como un espectador en medio de la tormenta. No sé cómo seguir, murmuré. La sensación de vulnerabilidad se arremolinaba, golpeando en mi pecho. No debemos permitir que venga de nuevo. Aceptar su verdad sería un error. Diego se dio cuenta de que nuestra unión se tambaleaba entre el amor y la lealtad. De repente, reveló su dolor más profundo que a menudo había mantenido oculto. Carla es todo para mí, y lo que Cherry ofrezca no debería cambiar eso. Pero necesitamos asegurarnos de que siempre tenga un espacio seguro. Un hogar. La atmósfera era espesa con la incertidumbre de lo que se avecinaba. Tenías razón, añadí. No pasaremos por esto juntos, a menos que seamos honestos. Deberíamos hablar con Carla y decirle sobre Cherry, prepararla para que, si ella vuelve, no se vea sorprendida. Clara asintió, y cada uno de nosotros sabía que esto iba más allá de la historia que una vez habíamos compartido. Había una nueva historia en nuestros corazones que debía salir, una historia de resiliencia, de perdón. No tenemos que seguir arrastrando este peso, susurré. La verdad podría liberarnos. Aunque pueda que duela, seremos más fuertes. Aceptaremos lo que sea que venga. A medida que las palabras se asentaban en el aire, una suave ola de esperanza llenaba el espacio, y era como si, aunque el horizonte estuviera oscuro, la promesa de la luz ya brillaba. De algún modo, la batalla parecería válida si teníamos la oportunidad de pelear por Carla. Fue justo ahí, en medio del caos y la posibilidad, donde entendí que el amor es el motor en medio de la tormenta, que el verdadero hogar no responde solo al espacio físico, sino a ese lugar interno donde la verdad y el amor pueden coexistir, incluso cuando las sombras intentan devorar la luz. Lo enfrentamos juntos, dije. Cualquier desafío por amor vale la pena. Y en ese instante de claridad, sentí que nuestras historias, las del pasado y la del futuro, estaban entrelazadas en una danza en la que el amor se convertiría en el centro. Todo se iba a reescribir. Las palabras de Cherry resonaban como ecos del pasado, pero el nuevo capítulo estaba diseñado por nosotros y nuestras decisiones. Las tormentas, aunque oscuras, nunca podrían arrebatar la luz que estábamos a punto de encender. Finalmente, comprendí que el amor no solo puede ser una esperanza, sino también una fuerza irrompible. Y así, mientras nos preparábamos para enfrentar lo que venía, mi corazón susurró una promesa: lo que pase, siempre permaneceremos juntos.